Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, un poco nervioso, tengo que reconocerlo. Primera vez que estoy en esta posición. Pero agradecido al Señor de la instancia. Ha sido un gran desafío. Y espero que no más que el Señor me use, me guíe y que también les pueda servir para reflexionar y también poder meditar un poco también en la palabra del Señor. ¿Ya? Durante la semana, sinceramente, y durante estos tiempos también me ha dado vuelta especialmente una palabra, una palabra así que ha sido estrechar. Estrechar y especialmente orientado al estrechar nuestra relación con Dios. ¿Ya? Lo hemos visto en mi caso, en la experiencia desde maestro de escuela dominical, con los niños y con los juveniles, ¿ya? Como estamos abordando distintos temas, pero de repente, más por las clases que estuve con los juveniles, he estado con los juveniles, me he dado cuenta que de repente nosotros tenemos algunos conceptos de lo que es el pecado, lo que es la salvación, pero de repente salen algunas dudas y me ha llamado la atención el tema del poder estrechar nuestra relación, ¿ya? Nosotros somos seres humanos, creación de Dios, fuimos hechos a semejanza, como dice Génesis 1:27, que dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a su imagen, perdón, Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos una creación del Padre y somos como una copia, fuimos hechos como una copia del Señor, a su imagen y su semejanza. En esos momentos el hombre vivía en paz, estábamos todos ahí en el huerto, bueno, el hombre, Adán y Eva me refiero, estaba en felicidad, podía vivir con Dios, el Señor le proveía de todo lo que necesitaba a través del huerto, podía conversar con Dios, es decir, había una relación súper estrecha entre Dios y el hombre. Podían estar ahí cara a cara, el hombre y Dios conversando, de poder, no a lo mejor, ni si lo veían, lo podían ver caminar por el huerto, y cómo se llama, y podían estar con él, y estar una relación muy estrecha. Todo esto era muy bonito hasta que, lamentablemente, como seres humanos nos vimos atentados a desobedecer al enemigo, a desobedecer, el enemigo nos tienta a desobedecer el mandamiento, un mandamiento que nos había dado Dios, que era no comer del fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal, pero lamentablemente Adán y Eva caen en la tentación y aparece en escena, en este momento, un nuevo concepto que hasta ese instante no conocíamos, que era el pecado. El pecado, el no seguir o desobedecer el mandamiento de Dios. Ya sea de que nosotros lo hacemos explícitamente o por desconocimiento. ¿Ya? A lo mejor realmente no nos damos cuenta que estábamos pecando. Y tenemos un grave problema, hermanos. Tenemos un grave problema, y es que Dios no puede convivir con el pecado. Y por eso trae una consecuencia. Este pecado trae una consecuencia, y es que Adán y Eva deben abandonar el jardín del Edén. Esta relación tan estrecha que se había tenido hasta el momento, producto del pecado, se separa. Ya no es estrecha, no está junta, sino que hay una separación entre Dios y el hombre. Hay un quiebre en la relación que teníamos con Dios, y lamentablemente este quiebre en la relación con Dios tiene una consecuencia, ¿ya? Y como decía ahí el texto que leímos antes, que está ahí en Romanos 3:23, dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, a pesar de que a lo mejor nosotros no somos Adán y Eva, nosotros estamos condenados a morir. No significa que nosotros pequemos en algún instante, digamos una mentira, digamos algo, un pecado, hagamos un pecado, y nos vamos a morir al tiro, sino que estamos destinados a tener una separación espiritual de nuestro Señor. ¿Ya? Pero como dice este versículo, todos pecaron. No importa quién haya sido, todos estamos condenados a morir, ¿ya? A morir espiritualmente, de estar siempre separados de nuestro Señor, ¿ya? Pero también nuestro Señor
no todos son malas noticias cuando hablamos de nuestro Señor, ¿ya? Y a Dios sí le interesa tener una relación con su creación. A Dios sí le interesa relacionarse con nosotros y por eso es que también nos da una salida a este gran problema de lo que es la separación con Dios. Y Él envía a su Hijo, quien muere por nosotros, quien toma el castigo de todos los que creyeron en Él. Él es el que va a cargar con la consecuencia del pecado, ¿ya? Y los invito aquí a leer a Romanos 10, versículo 9, ¿ya? Que dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos una solución a esta separación. Podemos ser salvos. Él va a tender un puente, ¿ya?, entre Dios y los hombres si nosotros creemos en este gran sacrificio que ha hecho el Señor. Puede ser de repente que estemos hablando de algo un poco nuevo o algo un poco que no entiendas, y si no lo entiende, hermano, lo invito a poder acercarse a cualquiera de nosotros, a poder entender un poco mejor este mensaje, a poder saber en qué consiste verdaderamente también el regalo que nos tiene el Señor, en qué significa el creer en Dios, en qué significa el creer en este regalo y que nos da el Señor, que si nosotros creemos que Él se levantó de los muertos, podemos ser salvos, y ser salvos de esta separación que existe entre Dios y los hombres. Cristo nos libera del castigo a la muerte a través de su sacrificio y, como les dije, tendía un puente para permitirnos entrar nuevamente a comunión con nuestro Señor. Pero ¿bastará solamente con creer en la Biblia? Creer en Dios. Cristo nos exime del pecado de aquí para siempre. Nosotros creemos en Cristo y no somos nada. Y el pecado no vuelve a ser un problema en nuestra vida. Lamentablemente, no. Las cosas no son tan fáciles. El pecado siempre va a ser un problema en nuestra vida, ¿ya? Pero el creer en Cristo, el estar más cerca de Él, el poder volver a tener una relación con Él, nos va a hacer cada día más conscientes del pecado, ¿ya? Como dice ahí Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Nos llama a no pecar, ¿ya? Pero si alguno hubiese pecado, abogados nosotros tenemos con el Padre, Jesucristo el justo. Podemos estar tranquilos. No, la idea es que no abusemos de la gracia, no abusemos de este recurso que tenemos de que podemos tener un abogado para cada vez que nosotros fallemos en nuestra vida cristiana, y podemos estar tranquilos de que abogado tenemos y que el castigo que corresponde al pecado nosotros ya lo pagamos y lo pagó nuestro Señor al morir por la cruz, ¿ya? Y esto nos hace más conscientes también de cada vez de nuestro pecado. Pero no es solamente orientado al tema del pecado poder tener una relación. Para tener una relación tenemos que comunicarnos. Cuando nosotros estamos acá en Nos, acá en la iglesia de Nos, tenemos una relación. Nos comunicamos unos con otros. A pesar de la distancia que tenemos, podemos vernos las caras, podemos conversar unos con otros, ¿ya? Y esto es importante también hacerlo con nuestro Señor. Aún más importante hacerlo con nuestro Señor y poder conversar con Él, poder estar siempre en comunicación con Él, y eso nuestra comunicación con Dios es a través de la oración. Me llamaba mucho la atención ahí lo que decía nuestra hermana Jimena antes y nuestro hermano Manuel también, de poder tener tiempos de oración, poder tener tiempos de oración, poder tener tiempo de lectura, que son tiempos de poder relacionarnos con nuestro Creador, poder relacionarnos con nuestro Señor. Y se me trae también acá a la mente lo que dice aquí Filipenses 4:6, de que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego en acción de gracias. Debemos estar siempre comunicados con nuestro Señor a través de la oración, ¿ya? Debe ser constante. Cualquier cosa, por mínima que sea, para nosotros es importante para Dios. No debemos estar afanados en nada, sino que todas nuestras peticiones, todas nuestras inquietudes deben ser colocadas
ante Dios en oración. Esa es la parte que nosotros nos comunicamos con Dios. Esa es la parte que nosotros podemos hablar con el Señor, pero el Señor también es parte de esta relación, esta comunicación es bidireccional, ¿ya? Y como nosotros sabemos, orar no es suficiente, sino que tenemos que ir delante de Dios para que Él nos pueda hablar, y Él nos habla a través de su palabra. Juan 5:39 nos llama a escudriñar las Escrituras, porque en ellas podremos encontrar el testimonio de Él. Juan 5:39 dice, escudriñar las Escrituras porque vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mí. En la Biblia, en la Escritura, nosotros podemos encontrar lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas. En los tiempos antiguos, el pueblo de Israel tenía a los profetas. Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Pero el día de hoy nosotros tenemos esto, la Biblia. Tenemos nuestras Biblias y con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos entender el mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. También hoy día en la mañana me hacía mucho eco el tema de cuando el hermano Manuel hablaba, también tomó un pequeño tema que me llamó la atención y podía aplicarlo acá al tema, en la Escuela Medical del Bosque, que era cómo nos acercamos a Cristo. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Ahí daba dos ejemplos el hermano Manuel. Si nos acercábamos como Nicodemo, que era quien quería conocer a un personaje histórico, quien quería ver a esta persona que estaba, ¿cómo se llama?, haciendo milagros. Incluso lo hace de noche para que nadie lo vea, porque él como que estaba incrédulo. O también estaba la contraparte que sacaba nuestro hermano Manuel en aquel momento, que era Zaqueo, que a pesar de todas sus dificultades, de a lo mejor ser una persona bajita, de todos los problemas que podía tener con la multitud que lo estaba rodeando, porque cuando Jesús se juntaba mucha gente, él quería relacionarse con Dios, él quería verlo, él quería estar ahí, y eso me llamó mucho la atención también en el mensaje de hoy en la mañana. ¿Ya? Nuestra vida cristiana, hermanos, no es un proceso fácil, ¿ya? Y me gusta esta analogía que le hace la Biblia ahí en Hebreos, de tomarlo como una carrera, que tenemos una carrera por delante. No somos Usain Bolt corriendo los 100 metros planos, nuestra vida no va a ser así, ¿ya? Sino que es una larga maratón. No va a ser un periodo muy corto, sino que va a ser una maratón que va a durar todas nuestras vidas y que va a estar llena de obstáculos que va a ser el pecado. Y si nuestra relación con Dios es tan estrecha, podremos dejar que Él lleve nuestras cargas, Él lleve nuestro pecado y poder correr con más ligereza esta carrera. Y cada vez que caigamos, podamos confiar en nuestro Señor y poder seguir corriendo esta carrera con la vista puesta en Él, como dice ahí Hebreos 12, 1 y 2, que dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, eso es lo importante, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante, el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y sentándose a la diestra del trono de Dios. Hermanos, los invito a poder meditar en esto, en poder meditar en cómo está nuestra relación con Dios. Veamos cuáles son las vallas que impiden que podamos seguir esta carrera, que nos desvían nuestra mirada, nos sacan nuestra mirada de Cristo, y que podamos ir estrechando cada vez nuestra relación para que nuestro Señor nos ayude. Nosotros podamos despojarnos de todo peso del pecado, como dice Hebreos, y correr esta carrera más ligeros y siempre, como dice también este versículo, con la
vista puesta en Él a través de la oración y de la lectura de su palabra. Así que, hermanos, los quiero dejar invitados a que podamos meditar en eso, en que dejarlos invitados también a que cada día podamos ir estrechando nuestra relación, ya sea aumentando, como decía la hermana Jimena, un minuto más en la oración, un minuto más en la lectura, pero también para que así también nuestra vida pueda ser tan estrecha como en algún momento lo fue con Adán y Eva en el jardín del Edén. Eso, hermanos, eh, espero que les haya servido, así que no sé si Guido tiene algo ahí que poder comentar. Muchas gracias, hermano. En verdad ha sido de mucha bendición para mí. Creo que el Señor ha mostrado una gran verdad a través de lo que ha enseñado. En su palabra es claro, necesitamos estrechar nuestra relación con Dios, que sea algo sincero, que sea algo genuino, que sea algo profundo y como decía este mensaje, que sea algo estrecho, que sea algo y que sea también algo que disfrutemos, que sea algo que sea fructífero, que sea algo para la gloria de Dios. Y, y quiero hacer un énfasis también en lo que dice Gustavo, no es fácil, no es fácil, es algo complejo y necesitamos ayuda. Hermanos, necesitamos ayuda de otros, del Señor por sobre todo, pero el Señor puede usar a otros para esto. Así que necesitamos ayuda. Este grupo está, el Señor lo ha hecho para eso, para que nos ayudemos mutuamente y para que a través de eso, a través de nuestro crecimiento espiritual en Dios, podamos también darle gloria a eso. No hay nada de malo en necesitar ayuda, no somos autosuficientes. Dependemos completamente de aquel que es completamente suficiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que damos gloria a Dios por eso. Y bueno, y dejar también, voy a detener un poquito la grabación. A ver.